Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos, para los que están aquí presentes y para los que nos ven a través de las plataformas. Es para mí otra vez un honor estar con ustedes para compartir la palabra, esta hermosa palabra que el Señor pues nos ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Gloria a Dios. El tema de esta mañana es cómo conocer a Dios y fortalecer nuestra fe a través de la Biblia. En este mes de septiembre estamos pues en el mes de la Biblia, según lo ha establecido, lo estableció, ¿verdad? El Estado, a través del Congreso Nacional, de que este mes, sobre todo el último domingo del mes, es el día de la Biblia. Entonces, aprovechando pues esta ocasión, me tomé pues esa libertad de escoger el tema de la Biblia. Claro, no voy a profundizar muchísimo, la Biblia es extensa, pero creo que lo que he extractado sea pues de mucha bendición para ustedes y sobre todo de mucha edificación para su vida. La Biblia pues es la palabra de Dios, de nuestro Padre, es el manual de vida a través del cual nosotros le conocemos, nosotros podemos ir a Él y buscarle. Él en su infinita misericordia quiso dejarnos las Escrituras para que todos aquellos que le conocemos y le necesitamos podemos ir a Él, podemos ir a buscarlo, a escucharlo, para ver qué Él nos dice que hagamos con nuestra vida. Gloria a Dios. Así que Él nos dejó ese manual de vida para que no nos perdamos en este mundo tan irracional, donde todo se mueve de una forma contraria a lo que nuestro entender humano nos permite. Por esa razón, Él motivó e inspiró a varias personas a que escribieran las Sagradas Escrituras. Así que la Biblia ha sido reproducida por personas que tienen la profunda convicción de que la Biblia es la palabra de Dios e inspirada por el Espíritu Santo, y que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y eso lo dice Isaías 4:40, verso 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y así hay muchos versos más en la Biblia donde dice que todo pasará, pero que la palabra del Señor no pasará. Así que la palabra o la Biblia, pues lo podemos ahora nosotros comprobar o confirmar desde cuándo viene la Biblia, hasta dónde estamos ahora, y la Biblia sigue siendo el libro más importante para los cristianos y es el libro más leído por todo el mundo. Así que realmente nosotros podemos seguir comprobando y confirmando que la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a hablar un poco de la cronología de la Biblia, especialmente la Biblia que los cristianos evangélicos utilizamos, que es la versión Reina Valera de 1960. Todo comienza cuando Casiodoro, rey de Reina, él fue un religioso español nacido en Sevilla en 1520, vea usted el año, y que profesó en la orden de San Jerónimo y la abandonó más tarde para poder difundir la palabra sin ningún tipo de impedimento. Entonces él se retiró para poder dedicarse a la traducción de la Biblia, que le llevó su buen tiempo a él lograrlo, pero que en el año de 1569, y justo el 26 de septiembre, él publicó la ansiada traducción de la Biblia para el mundo hispano, de tal manera que la Biblia es pues ese documento que ahora podemos disponer nosotros, tenerlo en la mano, tenerlo con nosotros y poderla escudriñar, leerla y escudriñarla. En principio, cuando se hizo la traducción de la
de la Biblia, en la impresión, en el documento impreso, tenía en un emblema o un símbolo que era de un oso alcanzando un panal, por eso se le llamaba la Biblia del oso. Esta Biblia, o sea, la primera versión completa de la Biblia traducida al español, y fue traducida directamente del hebreo, del arameo y del griego originales. Reina usó pues la tercera edición griega del Erasmo para el Nuevo Testamento. En la traducción de la Biblia, conocida pues como la Biblia, también le llamaban del Cántaro, fue posteriormente revisada por Cipriano de Valera en 1602. Ya para entonces Casiodoro de Reina había muerto, él murió en 1582, y ya luego pues Cipriano de Valera en 1602 publicó o dio origen a la versión Reina Valera. O sea, ya él volvió a revisarla y ahora ya esa revisión pues se le conoce como la Reina Valera. Y posteriormente se hicieron muchas revisiones. Bueno, el documento habla de muchos meses, años. No voy a hablar de todos esos años, sino que me voy directamente a 1960, que es cuando se hace la revisión de la Reina Valera, que es la que hoy actualmente todos los cristianos evangélicos utilizamos. Es quizás pues la traducción más leída de la historia. Es una versión clásica y confiable, es una traducción tradicional y ampliamente utilizada de la Biblia en español, que muchos buscan para una lectura fiel del texto bíblico. Y lo bueno que esta traducción hoy en día y con la tecnología, pues se puede adaptar al estilo de vida nuestro. Podemos tener la Biblia en físico, podemos tener la Biblia en electrónico. Ahora todo el mundo tiene su Biblia en sus celulares. Antes de que los celulares llegaran a tener tanta importancia, que antes habían CDs. Yo incluso guardo un ejemplar de CDs que son para escucharlos y fueron elaborados para las personas que no tenían vista, o sea, los ciegos, ya que las podían utilizar. Entonces, hay pues infinidad de formatos digitales que pueden ayudarnos a nosotros a leer la Biblia. Ahora sí que no podemos ir por ahí sin conocer la palabra. Hay facilidades para eso. Algunos ejemplos de las versiones populares en español. Bueno, la primera, por supuesto, Reina Valera de 1960, que es la traducción clásica muy respetada y utilizada con un lenguaje más tradicional. También está la versión internacional, conocida por ser una traducción de lenguaje más moderno y de comprensión más fácil. La Biblia Dios habla hoy es una versión que busca comunicarse de manera sencilla y directa, ideal para aquellos que buscan un lenguaje claro. Y la Biblia de las Américas, o la Nueva Biblia de las Américas, que son traducciones que también buscan un equilibrio entre fidelidad y comprensión del texto original. Es decir, pues tenemos diferentes traducciones y versiones de la Biblia para el gusto de cada quien. Gloria a Dios por eso. Y volviendo otra vez al mes de septiembre, que es el día del mes de la Biblia, y el último domingo del mes de septiembre es el día de la Biblia. Esta celebración fue instituida en forma oficial por el Congreso Nacional de la República en el año de 1888, tras la moción presentada por un diputado de Isla de la Bahía, conocido como Glenn Salomón, que él fue el que presentó la moción, y bueno, el Congreso Nacional pues lo instituyó, y es ahora el último domingo, o sea, el otro domingo de este mes, el que se celebra el Día de la Biblia. Y esta pues celebración es exclusiva de las iglesias evangélicas.
Y bueno, y como estamos hablando de la Biblia, tenemos que hablar de cómo está conformada la Biblia. En primer lugar, la Biblia proviene de la expresión griega ta Biblia, ta agia, que significa los libros sagrados. La palabra Biblia, con acento, es el plural de biblón, que se traduce como rollo, papiro o como libro. Esta expresión griega a su vez está relacionada con el nombre de la ciudad donde se originó los papiros, que es la ciudad fenicia de Biblos, cual era un centro comercial muy importante donde comercializaba mucho este material con el que fabricaban los libros de la antigüedad, que eran los papiros. Entonces, el término Biblos llegó a significar papiro y por extensión libro. Bueno, con el tiempo la palabra griega Biblia pasó al latín como Biblia y luego de ahí pasó a las lenguas occidentales. Tal manera que la Biblia pues es un libro de tanto por el Antiguo y el Nuevo Testamento para los judíos como también para el mundo cristiano. La Biblia fue escrita aproximadamente por 40 personas diferentes en un lapso de 1600 años. Y aunque está compuesta por varios libros, constituye un solo libro, todos inspirados por una sola mente, y es la mente de Dios. Amén, gloria a Dios. Alabe al Señor, alábelo, porque gracias a su misericordia hoy disponemos de este documento, de este libro con el cual nosotros podemos vivir una vida mejor, llena de paz, tranquilidad, de guianza, de dirección. No nos perdemos, pues el que se pierde es porque no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere atender a su llamado. Ustedes no saben las personas de lo que se pierden. Gloria a Dios por lo que estamos aquí y nos ven a través de las plataformas que conocemos ya de este libro, no tan profundamente como quisiera hacerlo yo así, no sé ustedes cómo están, pero que hasta donde he llegado con la Biblia he encontrado muchas respuestas a mi vida, guianza para mi vida y sobre todo paz y consuelo a mi alma. Primera de Timoteo 3, del verso 16-17, nos dice pues lo que acabamos de hablar, que la palabra es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por esta palabra que nos está diciendo lo que es la escritura, la Biblia. Es una escritura inspirada por Dios y mire para todo, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Todos necesitamos corrección en esta vida, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el mensaje que trae pues la Biblia, para que todos hagamos una buena obra. La clasificación pues de la Biblia está compuesta por 66 libros, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. Y así rápidamente, para solo un recordatorio, porque yo sé que todos saben cuáles son los libros de la Biblia, pero solo para recordarles. Tiene 5 libros que hablan de la ley, tiene 12 libros de la historia de la ley, tiene 5 libros poéticos, 15 libros de profetas mayores, 5 libros, de profetas mayores y 12 libros profetas menores. Eso es la Biblia en la primera parte, el Viejo o el Antiguo Testamento. Ustedes en casa o en su Biblia, pues revisen y ya ustedes saben cuáles son los libros, ¿no?
El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, tiene un libro donde habla del inicio de la iglesia, que es el de Hechos de los Apóstoles, tiene 13 cartas paulinas, que las cartas estaban hechas, realizadas por él, dirigidas especialmente a personas, al pueblo en especial. Hablaba de los romanos, de los corintios y todo eso. Hay 8 cartas o epístolas generales que no hablan a quién van dirigidas, solo quienes las hicieron. Y luego el libro de Revelaciones, que ya conocemos, es el último de la Biblia y que lo conocemos como el Apocalipsis. Es un repaso rápido, ¿verdad?, para todos los que estamos aquí. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasos vamos a seguir nosotros para fortalecer la fe a través de la Biblia? Hay 5. Rápidamente les diré: leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, meditar la Biblia. Me queda uno, no, oír, que es el más importante, por ahí iniciamos, el leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia y meditar en ella. Esos son 5 pasos, pueden haber muchas más cosas que podemos nosotros seguir para poder alcanzar una fortaleza espiritual a través de su palabra. El número 1, oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria a Dios. Todas son preguntas que se hacían, porque la palabra definitivamente no llega sola. No es que nosotros ya por naturaleza ya sepamos de la palabra, de la Biblia, sino que se necesita que alguien nos hable, alguien nos diga de la palabra. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo fue que inició su vida espiritual, cómo fue que usted empezó a sentir el deseo de buscar de Dios. En mi caso, una amiga, compañera de la universidad, cuando nos veníamos en el bus de los buses de la universidad, me hablaba en todo el camino. Veníamos desde la universidad, vivíamos en Comayagüela. Todo ese camino ella hablaba de la palabra y yo me deleitaba, me encantaba oírla, a pesar de que yo venía de un lugar donde mis padres se habían convertido cuando yo tenía como unos 16 años. Era una joven que estaba en un colegio católico. Estaba en la edad de la rebeldía, como ellos sigan con su religión, yo sigo con la mía. Y así, rebelde, sin causa. No sabía de lo que me estaba perdiendo. Pero ya, cuando ya entré a la universidad, como a los 18 o 20 años, ella, mi compañera, me hablaba de la palabra y me gustaba mucho, me fue gustando. Ella le fui poniendo como un poco más de interés. Entonces, oír la palabra. Y oírla es que alguien le hable de la palabra. Nosotros estamos por eso. Tenemos esa responsabilidad de que tenemos que hablar de la palabra a todos los que estén cerca de nosotros. Porque es como la única manera que, así como a nosotros nos hablaron, ahora nosotros hablemosles a los demás. Por supuesto que también los que ya estamos en los caminos del Señor, tenemos que venir y escuchar también la palabra, escuchar a nuestros predicadores, escuchar a nuestros mensajeros. O sea que nosotros hablar a los que todavía no conocen de la palabra y nosotros continuar en esta misma carrera de seguir escuchando la palabra. Y ya nosotros tenemos que utilizar los 4 elementos más de los cuales vamos a hablar. Amén. Así que en este caso de oír la palabra y ayudar a los demás a que vengan al Señor a través de oír la palabra, tiene un papel muy, muy importante la predicación. Esa es la clave. Así que
nosotros escuchemos a los predicadores o a los mensajeros y también nosotros convirtámonos en predicadores y mensajeros para que muchas más personas vengan a los pies del Señor. Gloria a Dios. Y así, en Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Así somos nosotros. Si escuchamos, entonces vamos a llegar a un momento que vamos a seguir esa voz, como las ovejas. Así que el asunto pues de transformarnos como creyentes es un proceso no pasivo, sino activo. Tenemos que estar nosotros pues escuchando la palabra constantemente y sin parar. Y vean lo que dice Isaías 55, los versos del 10 al 11. Me encanta esa porción. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Así como la lluvia, como la nieve, no regresa, va a la tierra, regresa de otra manera, ¿no? Después con la evaporación, pero hace su trabajo, germina la tierra, esa semilla que sembró, que es la palabra en nuestro corazón. Igual así, el Señor dice que su palabra no regresa vacía. Así que hablemos, hermanos, aunque aparentemente no nos escuchen, pero el Señor dice: mi palabra no regresa vacía. Así que todos hablar al que esté cerca de nosotros de la palabra, aunque lo miremos renuentes y medios tercos, pero hagámoslo. Gloria a Dios. Y luego, en Hebreos 4:7 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, y esto es lo importante: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es una palabra de advertencia que el Señor nos hace. Si escuchamos, no nos quedemos solo con oír la palabra, sigamos más adelante. No endurezcamos nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Ok. El punto número 2, leer la Biblia, que es la que nos cuesta mucho, ¿verdad? Hay un plan para leer la Biblia de un año, que se leen 5 capítulos de lunes a viernes y se leen 3 son de lunes a viernes y 5 fin de semana. Se lee la Biblia en un año. Bueno, yo la leí, hermano, sinceramente como unas 2 veces, porque las demás veces me voy así como a libros específicos y me pongo y los leo el libro, busco comentarios de ese libro. No sé, hay un programa, ya tiene muchos años, que se llama A Través de la Biblia. No sé si ustedes le conocen. A Través de la Biblia, ¿lo han escuchado? Ese programa se escucha en 5 años, pero hablando de libro a libro de la Biblia, de capítulo a capítulo y a veces de verso a verso. Por eso se lee en 5 años. A veces lo utilizo cuando estoy leyendo un libro, sobre todo cuando me toca preparar las clases. Entonces leo todo ese libro y ayuda mucho esas explicaciones que este señor, que ya murió, pero aún sigue escuchándose y se ha traducido no sé en cuántos idiomas, y lo escuchan y
Se los recomiendo, no sé, si no lo conocen, se los recomiendo, ¿verdad? Que lean a través de la Biblia. Uno puede bajar la aplicación al celular y escucharla ahí. No tiene que estar escuchando una radio, porque en la radio también lo pasan, sino andarla en su celular y escuchar ese programa. Ayuda mucho, pues, a entender la palabra realmente. Bueno, la Biblia, al leer la Biblia se logra un conocimiento espiritual, permite conocer la sabiduría de Dios, se aprende sobre las intenciones del corazón de Dios y cuál es su voluntad, y se adquiere fuerzas para enfrentar las tentaciones, se obtienen herramientas para vencer el pecado y resistir las influencias negativas. Y el conocimiento de Dios fortalece el deseo de obedecer sus mandamientos. La Biblia es una fuente de consejo práctico para las relaciones, el matrimonio, la paternidad y el éxito, proporcionando guía para cada espacio de la Biblia. Se obtiene de la Biblia una guía para la vida. Ahí está en la diapositiva, Adonis. Obtener una guía para la vida, fortaleciendo nuestra fe y la relación con Él. Esta lectura nos ayuda a vivir en justicia, nos da esperanza y sabiduría y nos permite comprender el propósito de nuestra existencia. ¿Está ahí? No. Bueno, quería que lo usáramos para personalizarlo. Si quiere, digamos, repitamos, la Biblia es una guía para mi vida. Fortalece mi fe y la relación con el Señor. Esta lectura me ayuda a vivir en justicia, me da esperanza y sabiduría y me permite comprender el propósito de mi existencia. Amén. Ahí está. Bueno, ahora ustedes personalícenlo, díganlo. Quiero oírlos. No los oigo. Amén, gloria a Dios. Declárelo, hermana. Las palabras tienen poder. Declárelo para su vida. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Ya todos lo sabemos y lo vamos a recordar. Salmo 119, verso 105. ¿Quién lo dice? Qué hermosas las palabras. Ahí está todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya sabemos, la lámpara, ¿qué significa? Luz, ilumina. ¿Y dónde va la palabra? Dicen los pies. Bueno, ve para dónde vamos caminando. Y luego las lumbreras nos dicen hacia dónde vamos. Y así, hermanos, no nos perdemos. En Salmo 16, verso 11, también leemos lo siguiente. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Vea, nos da la senda de la vida, nos da alegría en su presencia y nos da dicha eterna en Él. La Biblia, pues, nos enseña la verdad, nos corrige, nos capacita para hacer el bien, preparándonos para toda buena obra. A través de la lectura, ¿hay otra diapositiva, Adonis? Ok. Descubrimos que la vida tiene un propósito mayor y que no estamos solos. También se obtiene un entendimiento del plan de Dios para la humanidad. En los momentos difíciles o de dificultad, la Biblia ofrece consuelo y una esperanza firme. Aleluya, gloria a Dios. Ayuda a distinguir, claro, entre
lo verdadero y lo justo, y lo que es egoísta y erróneo, promoviendo una vida de pureza y justicia. Nos da entonces discernimiento moral. La siguiente diapositiva dice: ¿quieres conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nosotros? En amarillo, ¿qué dice ahí? Lee la Biblia. La palabra de Dios nos revela inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de Él que entonces encontramos el camino al Padre y a la vida eterna. ¿Y quién nos lo confirma? Juan 14, versos 6 y 7, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerán también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Así que ya todos podemos decir: alaba al Señor. Un aplauso para el Señor. Señor Jesús nos lo está diciendo ahora. Bueno, hemos visto hasta ahora pues oír la palabra y leer la palabra. Creo que ya todos hemos pasado y estamos pasando y seguimos pasando, ¿verdad?, por esos dos pasos. Seguimos fortificándolos, fortaleciéndolos. El tercer punto es estudiar la Biblia. En Juan capítulo 5 y el 39 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. O sea que nosotros sí tenemos que buscar a leer la Escritura, es a buscar a Jesús. No la palabra, no la letra. Digo, porque yo vamos a encontrar vida eterna, no, en Jesús vamos a encontrar. Igual, Proverbios 2, verso 1: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Y en el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Al estudiar la Biblia logramos un acercamiento de Dios y un profundo conocimiento de Dios y su carácter. Nos ayuda a conocer a Él y a su Hijo Jesús, comprendiendo su amor y su plan para la humanidad. Desarrollamos sabiduría práctica para la vida diaria, fortalecemos nuestra fe y carácter, nos proporciona sabiduría para afrontar los desafíos de la vida diaria, tomar buenas decisiones y encontrar un propósito para nuestra vida. Gloria a Dios. Personalicémoslo, hermanos, igual. Desarrollo sabiduría práctica para mi vida diaria. Fortalezco mi fe y carácter. Me proporciona sabiduría para afrontar los desafíos de la vida diaria. Tomo buenas decisiones y encuentro un propósito para mi vida. Gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Entonces los estudios bíblicos realmente, hermanos, son los estudios que hacemos nosotros en los grupos de crecimiento o cuando nos reunimos con otras personas y hablamos, leemos la Biblia y la discutimos. Yo creo que esa es una buena forma para que nosotros conozcamos más del Señor, para que escudriñemos la palabra. Mejor lugar para hacerlo que los grupos de crecimiento, ¿verdad? E ir, por supuesto, a esos grupos no solamente a oír la palabra, sino que a compartirla, a discutirla y, por supuesto, para hacerla después por obra. O sea, que no solamente seamos también no solo oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Entonces, siempre la Biblia nos prepara y capacita para realizar buenas obras y vivir una vida que agrade a Dios. Amén. Punto 4, memorizar la palabra. Al memorizar pues los pasajes de la Biblia,
quedan en nuestra mente y quedan en nuestro corazón, y de esa manera se fortalece pues nuestra fe y se obtiene una herramienta crucial para crecer en madurez espiritual y una poderosa herramienta que sirve como guía y advertencia para evitar el pecado y las tentaciones y afrontar pues las dificultades. La verdad de Dios almacenada en nuestra mente nos da consuelo, esperanza, poder para superar las tribulaciones y las dificultades. Amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor, alábelo, hermano, alábenlo. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro está, si nosotros guardamos sus mandamientos, seguimos sus estatutos, seguimos su palabra, vamos entonces a no pecar contra Él, contra nuestro Señor. Al internalizar las Escrituras, los versículos que hemos memorizado se integran naturalmente en nuestras oraciones, asegurando que oremos según la voluntad de Dios. Al decir nuestra mente y memoria a la palabra de Dios, al dedicar nuestra mente y memoria a la palabra de Dios, estamos obedeciendo el mandamiento de amarle con toda nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, hermanos, si nosotros memorizamos la palabra, internalizamos en la palabra, vamos conociendo más al Señor, y esos versículos que hemos aprendido, esa palabra que hemos aprendido, nos sirve de apoyo para poder hacer nuestras oraciones. Y no hay cosa mejor que hablar al Señor con la misma palabra. Gloria a Dios, ¿no? Así que, consejos que podemos dar. Bueno, en primer lugar, cuando vamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, lo primero que hay que hacer es una oración. Tenemos que orar, tenemos que ponernos o llenarnos del Espíritu Santo para comenzar a orar y que el Señor nos revele lo que Él quiere que nosotros conozcamos, porque eso es lo que es la Biblia, ¿verdad? Lo que el Señor habla, pero para que entendamos lo que Él nos habla, dispongámonos espiritualmente. Repasar regularmente, leer los versículos, aprendérselos, o las porciones del libro, el resumen de ese libro. Y por supuesto siempre buscar compañeros con los cuales podamos discutir la palabra, y el mejor ejemplo es, si no tenemos pues personas, ir a un grupo de crecimiento. Aleluya. Punto 5 es meditar en la palabra. Ese ya es como un paso más profundo, que el cual pues debemos adentrarnos. Y meditar pues es buscar qué es lo que dice Dios, cuál es su voluntad, qué quiere que hagamos. Al meditar en la Biblia logramos una conexión más profunda con Dios, fortalecemos nuestra fe, cultivamos una disciplina espiritual y experimentamos una transformación que nos ayuda a combatir el pecado y a desarrollar una vida plena y gratificante. Esta práctica nos permite interiorizar la palabra de Dios, alineando nuestros pensamientos con su voluntad y produciendo frutos espirituales visibles en nuestra vida. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién no quiere que todo le vaya bien en la vida? Yo creo que todos. Así que no nos quedemos solo en oír, en leer, en estudiar, en memorizar la palabra, sino meditar en ella, porque ya es un contacto más profundo con Dios. Y eso nos ayudará, nos fortalecerá, nos apartará de toda tentación
y nos fortalecerá en las tribulaciones. Que es ahí, hermanos, donde más buscamos al Señor, cuando estamos angustiados, atribulados. Es ahí donde nosotros más le buscamos. Ya para ir terminando, el meditar reemplaza los pensamientos negativos por positivos y en línea con la voluntad de Dios, alineando nuestra mente con su propósito. Igual, la persona que medita en la palabra de Dios se convierte en un árbol plantado junto a corrientes de agua, produciendo fruto en su tiempo y prosperando en todo lo que haga. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, si queremos que todo nos prospere y todo nos salga bien, hay que oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizarla y meditar. Recuerden que son 5, recuerden su mano. Esas 5 cosas hagamos y creo que todo nos va a ir muy bien. Bueno, vamos ya, hermanos, a la reflexión. La palabra de la Biblia nos han sido otorgadas para los momentos en que necesitamos dirección, corrección y formación, pero también puede aportar consuelo, nos afirma las promesas de Dios y nos recuerda quiénes somos en Cristo. Amén. Por supuesto, sin olvidar lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra. Y veamos el mensaje último. Dice el siguiente. Bueno, sí, mira. La Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Eso lo dice un señor que se llama Steve Lawson. Así que, hermanos, vayamos con ese espíritu, dispuestos a aceptar y entender la palabra. No nos pongamos renuentes, aceptémosla, que el Señor es el que sabe y Él tiene la última palabra. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber compartido esta palabra hermosa. Vamos a orar. Pongámonos en pie y despongámonos. Padre que estás en gloria, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Padre, venimos ante ti, humillados, pidiéndote perdón, Señor, por lo que hemos hecho y no te ha agradado. Padre, en esta mañana, ayúdanos, Señor, a conocerte a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra, a seguir oyendo tu palabra con nuestros oídos espirituales. Y sobre todo, Señor, que hablemos a los que no la han oído esta palabra. Danos un corazón dispuesto, Señor, para compartir la palabra con los demás. Padre, también igual, ayúdanos, Señor, a leerla, a leer constantemente la palabra, a leerla en todo tiempo. Que sea, pues, nuestro diario vivir, dedicar un tiempo para leer la palabra. Y ayúdanos, sobre todo, Señor, a estudiarla y a memorizarla, a entenderla, Padre, y que esa palabra también meditemos para conocer las profundidades de tu corazón, Señor, y las intenciones tuyas, y que podamos nosotros hacer tu voluntad. Bendice a todos mis hermanos que hoy están aquí en este lugar, Señor, como los que están a través de las plataformas. Una bendición de lo alto para todos ellos y llénalos con tu Santo Espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.